noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro. Hoy vamos a ver una película del maestro Rossellini, Germania, Año Cero. Roberto Rossellini, como saben ustedes, ha ido ganando con el tiempo pues la categoría de indiscutible maestro no solo del cine italiano o del neorrealismo italiano, sino que es uno de los apóstoles, por así decirlo, de todo el cine mundial. Lo vio muy bien Cahiers de Cinema y la verdad es que sus obras han ido ganando con el tiempo mucho. Quizá porque fue el primero que desistió de hacer un tipo de cine tradicional con una narrativa clásica, y en esta película precisamente Germania, Año Cero, es donde nos damos cuenta que opta por otra manera de contar, por otra manera de realidad, por otra especie como de crónica. Había una película de Bertolucci que ustedes habrán visto que se llamaba Prima de la Revoluzione, y allí había un personaje que decía, y estamos hablando hace ya de esto casi 40 años, desengáñate Fabricio, no se puede vivir sin Rossellini. Bueno, pues parece ser que va a ser verdad. También decía Rossellini una cosa poco antes de morir: el cine ha muerto, viva la televisión. Y es curioso que todo el cine del mundo se está viendo ahora por la televisión. Quiero decir con esto que Rossellini era un ser especial y que hubiera podido ser papa, hubiera podido ser presidente de Italia, hubiera podido ser lo que hubiera querido. La personalidad y la fascinación de él eran realmente legendarias. Corredor de automóviles, decían que era tan bueno como Fangio. Es decir, que estamos ante un personaje tremendo. Esta película, forma parte de su trilogía de la guerra. Es difícil incluso llamarle película, es algo muy complicado, pero lo que sí hay es como una mirada y una piedad sobre los personajes que es muy difícil de ver. Yo diría, antes de pasarle el testigo a mis tres amigos, que los tres son periodistas, que es una película de terror, lo que vamos a ver hoy, que es Germania, Año Cero. Señor Gistau, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nada, dinos en un momentito algo para ver esta película, porque luego yo creo que en el coloquio es donde vamos a hablar bastante intensamente de este experimento, por así decirlo, de Rossellini. Tienes razón, la película no es precisamente un canto a la vida y al optimismo. Y además, cuando hablabas de nos atribuyes la condición de periodistas, y también es cierto que más que una película parece un documental. De hecho, el argumento no es más que una suerte de costumbrismo destruido. Y además, yo creo que en ese tono de documental, esa veracidad o esa verosimilitud también lo tiene, que es muy típico del cine de Rossellini, que no hay actores estrella. Yo no sé si en esta película hay incluso actores profesionales, porque él muchas veces recurría a personajes reales. En cualquier caso, no hay un actor estrella. Entonces, no hay un actor profesional estrella. Hay personajes que parecen reales, parecen bocados de realidad. Es un tono documental. A mí la película está muy interesado, aparte de que me ha dejado un poco deprimido, esa es la verdad, por lo siguiente. Hay una escena con la que empieza la película, que es ese cementerio en el que están cavando fosas, en el que vas y consigues trabajo, y si te fijas solo hay mujeres y niños, los hombres están todos muertos. Alemania no tiene hombres, están todos muertos después de la guerra. Y a mí me parece que es muy valiente por parte de Rossellini, recién terminada la guerra, y cuando Alemania es culpable todavía, el enfocar por primera vez la perspectiva del pueblo alemán como víctima más o menos justa. Hay una frase que hace el padre del protagonista, en que habla algo así como que cuando triunfábamos nadie reprochaba nada a Hitler, pero ahora hemos perdido y con él hemos caído todos y somos un pueblo roto, destruido. Y es la primera vez, yo creo, que tan poco tiempo transcurrido después de la guerra, alguien se enfrenta a esta perspectiva, que es algo que últimamente estamos viendo en ciertas películas. El otro día comentábamos algo de Valkyria, en que se está empezando a adoptar la perspectiva del pueblo alemán como víctima de Hitler y no como cómplice. Algo que, por cierto, que nosotros no hemos sido capaces todavía. Nosotros seguimos con nuestros relatos de la guerra civil, siguen representando un bando como robots malvados por definición y el otro como víctimas por definición, mientras que tú fíjate que ya hay un cine que está empezando a plantear la idea de la humanización del pueblo alemán y la humanización incluso del régimen nazi en algunos de sus aspectos, como en El último búnker. Pero esta película lo hace como 50 años que cualquier otra, antes que cualquier otra. Y en ese sentido me interesó. Luego ya, claro, que te deje la sensación de que, muy neorrealista, de que no hay esperanza, de que no hay posibilidad de alterar un destino roto, pues no es precisamente una invitación a la vida, como decía antes. Muy bien, bueno, pues vamos a ver la visión de otro compañero y periodista de esta crónica. Es una crónica, un documental, ¿no? Es una crónica. Yo creo Antonio que sí. San José, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches. Si tuviéramos que acudir a las videotecas, a las filmotecas, cómo era Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, esta película nos da una dimensión absolutamente cierta de lo que es. Decía, es una película de terror, es el horror de la guerra y el horror de la posguerra también, una guerra continuada a través de ese niño Edmund Keller, que tiene literalmente que buscarse la vida, que afanarse para conseguir comida. Es una película muy despiadada, esta Alemania Año Cero, porque no da
ni siquiera un atisbo a la esperanza. Es el horror en estado químicamente puro, la desolación, la miseria, el hambre, una realidad que ocurría en Berlín en el año 1947. Está toda esta película, claro, ver el escenario. Hay dos protagonistas, desde mi punto de vista: el niño, este personaje, Edmund Keller, y luego Berlín. Berlín destruido, Berlín en llamas, los edificios, lo que quedó después de la guerra. Y en ese sentido creo que Rossellini hace una película, tiene alguna similitud, podríamos luego discutirlo, con Roma Città Aperta. Bueno, tiene algunos puntos de contacto, aunque la visión de Roma Città Aperta yo creo que es más amable por parte de Rossellini, que es todavía más dura. Y luego ha hecho una película desnuda, sin ningún artificio. En el fondo es bueno, una película, un documental, una crónica. Tiene que ver con el periodismo, creo que nos interesa a los contertulios de esta noche, porque bueno, nos sitúa en ese momento histórico. Y luego, bueno, pues es Rossellini en estado químicamente puro y neorrealismo, vamos, por definición, por antonomasia, esta película. Y además de una valentía asombrosa, porque un hombre que ha hecho Roma ciudad abierta podía haberse planteado otra cosa, y él dijo, no, pues yo quiero ir a Berlín, coger a la gente, mirar y claro, no solo es la ciudad, lo terrible es cuando une la ciudad y el niño, que van unidos de la mano esos dos paisajes terribles. Y además es una película donde el índice de la moral y la ética tienen tanta fuerza como lo que está recogiendo la cámara, que siempre es verdad. Señor Herrero, Luis Herrero, buenas noches. Buenas noches, don José Luis. Periodista. Dime algo sobre esta. Es como una crónica de... En eso vamos a estar de acuerdo, ¿no? Es una crónica que yo no sé si hace de la necesidad de virtud, pero ahí ha quedado como crónica. Quiero decir, era una época posguerra en Europa, Europa estaba arrasada, y él se plantea los escenarios naturales, pero a lo mejor porque no tiene otra alternativa. Es decir, en ese momento no te puedes plantear reconstruir en lo que es el Berlín derruido, y lo más directo es irte allí, coger la cámara al hombro, y filmar lo que es aquello, ¿no? Desde ese punto de vista, en eso vamos a coincidir enseguida. Yo, por aquello de provocar, luego en el debate más, yo matizaría algunas de las cosas que han dicho Antonio y David, ¿no? Es decir, yo creo que es verdad que el regusto al final es profundamente amargo, pero yo creo que sí que él, como hace un retrato muy directo, yo creo que hay algunos aspectos en los que él plantea pues algún resquicio de esperanza, ¿no? Es decir, yo me he hecho un experimento. ¿Cuántos años tendría ese chaval que tenía 13 en 1948 si no se hubiera dado a sí mismo el final que se da, por no reventar nada? Bueno, pues ahora mismo sería una persona que podría estar viva. Bien, es verdad que en avanzada edad. Y hubiera visto una Alemania floreciente, muy floreciente. Y por lo tanto, de aquellas ruinas se podía hacer un imperio europeo. En este momento, Alemania es el gran motor de Europa, ¿no? Por lo tanto, y de alguna manera, y luego, por no reventar el debate, pues hay algunos contrastes donde te das cuenta de que hay algunas cosas que sí que podían invitar ahí, ¿no? El único problema es, pues eso, tratar de verlo desde una persona de 13 años que no ha tenido la capacidad de madurar o de interiorizar lo que había pasado, y que se encuentra en un mundo en el que todo tiene que ser blanco-negro, donde no hay gama de grises, donde todo es un poco maniqueo, ¿no? Pero por encima de la historia yo creo que está el valor testimonial, ¿no? Es decir, es un documento terrible, y lo que más te conmueve es saber que lo que estás viendo es lo que de verdad había en 1948 en Berlín. Es decir, no se ve una sola casa, una creo, la de el general, del que luego hablaremos, ese misterioso y presuntamente pederasta, que está entera. Todas las demás casas están derruidas, no se ve una sola casa con la planta en pie, ¿no? Bueno, ahora es interesante el debate después, ¿eh? Sí, bueno, mira, tú decías lo de algo de optimismo. Yo creo, de todo lo que hay que yo haya podido leer, y casi todo el mundo que se ha escrito sobre Rossellini, lo mejor lo ha escrito José Luis Guarner. Su libro Roberto Rossellini es una verdadera maravilla, este libro, y fue el primero. Lleva un prólogo de François Truffaut y realmente es un libro extraordinario. Él dice que en esta película, Alemania Año Cero, la única visión de posible futuro es en la casa en construcción, porque hay algo que se está construyendo. Es una casa que está como en ruinas, donde no vamos a contar el final, el chico llega. Entonces es tremendo que sea una especie de armazón de un posible edificio, la única posibilidad de futuro que hay. El niño, que es un personaje extraordinario, yo nunca había visto en ninguna película un niño envejecer, no día a día, sino hora a hora.
Cuando el niño quiere jugar al fútbol con los otros niños, no le dejan porque es que ya no es un niño. Es terrible el envejecimiento que sufre ese personaje, pero tampoco adelantemos acontecimientos. Vamos a ver con el mayor cariño y sobre todo con una gran emoción, que es lo que siempre trataba de hacer Rossellini. Él quería poner la cámara, recoger la realidad y que luego la gente, por medio de su corazón, entendiera y llegara a conmoverse de ver estas cosas y luego por medio de su cerebro tratara de analizarlo y entenderlo. Vamos a intentar verlo desde esas dos maneras, desde el corazón y desde el conocimiento. Con todos ustedes, Alemania, año cero, de Roberto Rossellini. Aquí estamos. Es una película breve, porque no quiso hacer una película larga, casi nunca quiso hacer películas largas Rossellini. Y hay una parte que ahora hablaremos, que está hecha naturalmente, filmada en Roma, que son los interiores, muy bien hechos, por cierto. Todos los enchufes, los cables de la luz, todo eso está maravillosamente hecho. La película está rodada en el verano y el otoño, parte del otoño del año 1947. En esos años, pues que eran unos años terribles, digamos, he buscado unas noticias más amables. Se estrenó en Nueva York el drama de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, que le consagra como uno de los grandes dramaturgos de su tiempo. Muere a los 80 años en el sur de Francia el maestro del color Pierre Bonnard, unos amarillos maravillosos, mujeres en el baño, unos cuadros extraordinarios, ¿no? Dicen que le influyó mucho la pintura japonesa clásica, pero yo creo que sobre todo el impresionismo, ¿no? En Miami murió Alfonso Capone en este año, ¿no? Cuyas hazañas se basó Howard Hawks, entre otros, para hacer la película de Scarface, en un hotel donde hablábamos hace unos días que estuviste estuviste viendo el hotel, ¿no? Tú, ¿no? Que está como tachado, como está como en Germania año cero. Es un edificio condenado, sí, las puertas son tapiadas, permanece en pie, pero nada evoca lo que fue, la verdad. El Hotel Cícero es, ¿no? Está en el barrio, no se llamaba Cícero el hotel, me parece el barrio donde está el Cícero, pero el hotel tiene otro nombre, no recuerdo ahora. Se estrena otra obra de teatro muy polémica y que va a recorrer todo el siglo XX, que es Las criadas, de Jean Genet, una obra también de vanguardia y avanzada, ¿no? Se estrena también la versión cinematográfica de la novela de Ignacio Agustí, de su trilogía, La ceniza fue árbol, Mariona Rebull, dirigida por ese extraordinario director José Luis Sáez de Heredia, que haría películas fantásticas como sobre todo Historias de la radio, que es una de las grandes comedias de nuestro cine, ¿no? Y en Estados Unidos muere Henry Ford, el famoso constructor de automóviles, que había luchado ferozmente contra los sindicatos y que en 1914, atentos, fue el primer empresario que distribuyó parte de los beneficios entre sus obreros y empleados. Esto es la única y primera vez que había pasado en Estados Unidos. Vasco Pratolini publica su novela Crónica de los amantes pobres, que luego llevaría al cine Carlo Lissani, al cine. Carlo Lissani fue un hombre que trabajó con Rossellini hombro con hombro durante mucho tiempo y en concreto en esta película. Y digamos nada más que el toro islero de la ganadería de Miura, como saben ustedes, mató a Manuel Rodríguez Manolete en la Plaza de Toros de Linares. Se publica la novela Bajo el volcán del Malcolm Lowry. Y es curioso que hay uno de los planos, y vuelvo a Lissani, que en esta película, ya entramos en ella, que no lo rueda Rossellini, porque ese fin de semana se va a París con la que entonces era su compañera sentimental. Bueno, tenía dos, la oficial y esta que era entonces su amante, que era la actriz Anna Magnani, y entonces le dijo cómo quería rodar los planos del chico como dando patadas, eso que hemos hecho tantas veces todos, a una piedra, a un bote, a lo que te encuentras, y entonces le dijo, ruédalo como quieras, siempre va a estar bien, ruédalo al atardecer y solo ruédalo en un plano, ¿eh? No hagas nada más que... La imagen es tan poderosa, este chico un poco antes de que vaya a tomar la decisión de quitarse del medio, que a él que le han echado los otros niños, que ya estaba rodada, ruédalo, ruédalo. Y yo creo que en ese chico, es verdad, está la infancia de todos nosotros. Algún día nos hemos visto todos así, dando patadas por un bote, por una calle, un poco desanimados, ¿no? Y es curioso que no es necesario a veces que uno lo ruede, aunque le diga exactamente cómo quiere que lo ruede a Lissani, ¿no? Pero bueno, pues estamos en esta película donde todo lo que vemos, como decíais, es verdad, menos los interiores. El metro de Berlín es de verdad, la salida, incluso él, no le importa que la gente mire a cámara.
Hay momentos en que la gente mira porque están rodando. Documental. Claro, y no le importa en absoluto. Tú hablabas antes del principio. El principio es la historia de la desolación de una ciudad, probablemente de un país, y la primera imagen que vemos es un cementerio. Pero un cementerio, insisto, Es no hay tremendo. hombres jóvenes. Sí, y el chico, están muertos. A mí me recuerda... y un chico que está ya ahí. Sí, claro, Es tremendo, haciéndose hombre. ¿no? La textura de la fotografía y el ambiente a mí me recordaba un poco, con consecuencias completamente distintas, al arranque del Tercer Hombre, que también se ve una Viena no tan destruida como Berlín, pero también se nota ese ambiente decadente, posbélico, de destrucción, que además, no recuerdo si la película, pero seguro que el libro de Graham Greene comienza contando cómo, cuando entierran gente en el cementerio de Viena, hay que hacerlo con taladradoras porque la tierra helada impide que se cabe con una pala. Pues aquí también empezamos con un cementerio y la imagen es verano, la tierra no está helada, pero es igual de desolada porque es que no ves, en el primer fotograma notas la generación de hombres jóvenes está muerta o está escondida en un piso como el hijo, como el hermano de Edmund. como todos. Pero no es válida, es un pueblo que tiene que levantarse sin sus hombres, porque los hombres están todos muertos. Y además, fíjate, luego, esto también es algo que podemos luego desarrollar o hablar. Hay la generación inmediatamente anterior, a la que le correspondería relevar a los hombres, es decir, los chavales de 15, 16, 17 años, viven como en El Señor de las Moscas. Han formado bandas, no hay disciplina, no hay referencias de educación, no van al colegio y se han organizado a sí mismos, con bandas urbanas como El Señor de las Moscas, la novela de Golding, y se han hecho hombres muy rápido, ya han llegado al sexo, a la supervivencia, al robo, de una forma demasiado precipitada, que no parece la generación que vaya a levantar la Alemania que a partir de 54, cuando van al Mundial de Fútbol, parece que dan por terminada esta decadencia y empieza la euforia otra vez. Y esos chavales que son los que tienen que levantar a Alemania, no te los imaginas lográndolo, porque da la sensación de estar perdidos. Pero tú dices eso tras un arranque que no habíamos hablado lo suficiente, que empieza como con unos travelings y unas panorámicas que es desolador. 3 minutos dura esa primera parte. Eso es desolador, pero no es que veas, es el horror. Por eso digo yo que es como una película de horror. Después pasas a un cementerio y luego ves a un niño. Ese niño, a mí me parece que de ese niño, de ese chico rubito en pantalón corto, nace años después Los Olvidados de Buñuel. Y después los 400 golpes de Truffaut. Creo que de esa imagen de ese niño nacen esas películas terribles de la hay algo infancia. buñueliano en esta película también, si te fijas en algunos momentos. Hablaba David de los primeros minutos de la película, el cementerio, inmediatamente después esa res que está en la calle, la gente que está casi arremolinada, una res en estado de descomposición. Te da idea de la desolación, del hambre, de la miseria. Hay un elemento, haciendo referencia a lo que señalaba Luis antes de ver la película, que es verdad, claro, Alemania ha sido la locomotora de Europa, el motor económico de este continente. Alemania después del Mundial, pero que es verdad que la recuperación ha sido milagrosa. Quizá no nos demos cuenta, hasta que podemos ver cómo estaba Berlín en el año 48, no nos damos cuenta de cómo se produjo la transformación del país. Y hay un elemento que sí que yo creo que enlaza bien de la miseria al futuro y que es el único atisbo de esperanza, de decir, la ciudad no está muerta del todo, porque pasan los tranvías. Yo creo que las tranvías es un elemento que utiliza Rossellini, está impregnada la película, hay momentos además muy impactantes. El tranvía es el elemento de modernidad, de avance, de país que a pesar de esa miseria, a pesar del hambre, a pesar de la desolación, de la muerte, continúa trabajando y continúa pensando en un futuro que desde luego tiene incierto y tiene difícil. Bueno, dos cosas, por echarle un poco de leña al fuego. En primer lugar, a mí me parece que la edad del chaval está perfectamente bien elegida y él lo coloca además en medio de esa generación en la que no es lo suficientemente niño como para jugar al fútbol, como tú comentabas antes de la película, con la gente más joven, y no es lo suficientemente mayor como para que la banda de adolescentes le adopte como uno más, y es esa contestación fatídica de la chica rubia con la que en unos momentos antes se le ha hecho una cierta amistad, y dice: yo no lo hago con niños. Entonces es esa generación en la que no hay ninguna referencia de identidad propia, o sea, está perdida, es un eslabón entre dos cadenas que no parece que le den una propia identidad. Pero hay una cosa que, ya que hemos hablado de la esperanza o la desesperanza, yo creo que sí que hay un factor de esperanza en un hecho muy claro, y es en la facilidad y la rapidez con la que el hermano del chaval, el nazi que no se atreve a salir por miedo a la represalia,
es conducido a la policía en un momento determinado de la película, y al día siguiente vuelve, ya es libre, ya tiene una posición, digamos, ya se ha redimido de alguna manera por su implicación en la guerra, en el bando nazi, y ya puede ser cartilla. un elemento más para que es la tragedia del chaval, ¿no? Es decir, que es un chaval que está inspirado por muy buenos sentimientos, es un chaval que quiere ayudar a su familia, pero quiere proteger a su hermano, no quiere que a su hermano lo detengan, que está dispuesto a hacer cualquier cosa, que quiere a su padre, que lo va a ver, en fin. Es un a la buen chaval. hermana también Y lo a la quiere, hermana, ya, exacto. eso, ¿dónde De vas? hecho, eso que dices es importante porque si el hermano se hubiera atrevido a hacer eso antes, el chaval no habría matado a su padre. Eso es. Habría tenido otra ayuda y no habría sido necesario matar al padre. Es que él está solo, cuando dice Luis Caro, no es un niño, pero tampoco es un adulto. Eso es. Es considerado niño por los que son de su condición, digamos, que son como él, un poquito mayores, y luego para su familia tiene que ser un adulto. Es la persona que trae algo de comer a casa, el único que se puede mover en esa familia. El macho proveedor. Claro, la hermana que, la hermana, que va a alternar a ver si consigue cigarrillos y eso lo puede cambiar por dinero, etcétera, por comida. Pero él tiene una responsabilidad, es una niñez arrebatada. A pesar de que se le vea como niño por parte de los chavales que no le dejan jugar, la verdad es que, o por la chica que dice no hago con niños, él es el elemento de sustento de la familia. Es como una especie de hombre que tiene que madurar muy rápidamente y muy injustamente también. Hay un contraste hermoso entre esa tierra de nadie en la que él vive, porque cuando está con la banda de los chavales, de los adolescentes, estos no rinden cuentas a nadie. Pero él cuando llega a casa de repente le cae una bofetada, le cae de repente la disciplina del niño. O sea que no vive con la impunidad y la libertad, porque todo es una forma de libertad de la banda esta del Señor de las Moscas, pero en cambio llegan a adoptarle temporalmente, le paladea esa libertad, pero en cuanto vuelve a casa le cae de repente una bofetada que contiene toda la disciplina de una ciudad no destruida. Porque hay códigos morales. A mí esa historia me parece muy bien, o sea, decir, me parece que contrasta muy bien con ese ambiente general de desolación, de posguerra, de una generación, que luego lo hablaremos, que es cómplice todavía de lo que ha ocurrido, cómplice por inacción o cómplice por acción, porque el profesor del chaval es un nazi que además tiene una influencia decisiva en el desenlace de la película, ¿no? Sin embargo, en el seno de la película es un padre que quiere a sus hijos, que se siente orgulloso de sus hijos, que lo manifiesta explícitamente antes, mientras está tomando el supuesto té. Es que el problema, perdóname que te interrumpa, es que el acto de matar a su padre, para el chico es un acto normal. Es decir, lo hace como coger carbón o las patatas. Y lo bueno de Rossellini es que no subraya nada, lo hace normal, lo vamos viendo como cualquier otra cosa. No hay dramatismo, no hay énfasis, no hay una situación... No, lo hay en el edificio, cuando se da cuenta, cuando se lleva la mano a la cara justo antes de saltar, dice... Claro, pero cuando él lo hace es una cosa más que hace el cuando él ha visto chaval. sacar el cadáver de su padre de esa manera, además, de una manera tan ignominiosa. Cuando juega con el rayo de sol. Pero cuando él lo hace es un acto más de los muchos que él hace, o sea que no tiene el énfasis que hubiera tenido en otra película. El profesor, bueno, a él le han dicho que lo mejor es el sufrimiento, que lo que ha pasado, que su padre no necesita, es la teoría nazi por excelencia, esto dice, bueno... Es la teoría del superhombre. Claro, al final, los fuertes son los que tienen que seguir adelante, los débiles son una rémora. Y por tanto, cuando está preparando el veneno, que es verdad que lo hace de una manera muy natural. Hay una música nada más. Sí, y la luz de la vela. La luz de la vela, yo creo que ahí Rossellini se ha querido... Está un poco raro, padre. Él dice, el padre dice en el momento, todo está caliente. Claro, todo me ha sido arrebatado, dice. Mi dinero por la inflación y mis hijos por Hitler. ¿Te das cuenta? Y luego vimos venir el horror y no hicimos nada para remediar. Pero yo quiero volver a lo de antes. No recuerdo ahora si es el padre, creo que es el padre, sí, o el profesor, no me acuerdo. Uno de los dos dice, esto es una derrota. Sí, el profesor. Esto es una derrota. Con esto quiero... Esto es una derrota y de lo que se trata es de sobrevivir. Moralmente es importante, porque ellos no echan la culpa de lo que les pasa a Hitler, se lo echan a la derrota. Sí, sí. Cuando Hitler ganaba, esto es una reflexión que hicimos el otro día cuando hablamos de Valkyria, los paladines anti-hitlerianos que intentan matarle surgen a partir del 42. Antes del 42, cuando Alemania vuelve a la victoria, como en la PAM de Apocalypse Now, no surge nada, y esta gente le echa la culpa a la derrota, no a Hitler. Es muy importante, además hay una escena bonita cuando intentan vender el gramófono, cómo de repente se eleva sobre las ruinas de Alemania la voz de Hitler otra vez, rescatada, que incluso hay un padre que pasa con su hijo que se va a decir, otra vez. Ha vuelto. No, esa es una de los mejores momentos de la película, porque de repente estos que están vendiendo la voz de Hitler ya es como... se hace un souvenir, de repente es un souvenir para los americanos, para esta gente que viene, pero cuando se eleva esa voz y hay esos planos que están desde alto
Y dices, ¿cómo De la puede ser esto? destrucción, sí. Y empiezas a volver a la pesadilla, y es muy bonito, como tú dices, y ese padre o ese abuelo que va con el niño, se quedan paralizados. Es que es un abuelo, es que yo iba a decir... ¡Qué horror! Ahora, es verdad lo que tú dices, eso, y yo cuando dices, pensar en una escena para el final y te la pisa David, tienes ganas de levantarte y estrangularle. Porque esa es, sin duda, para mí es la escena clave. Pero yo te matizo, no es un padre con un hijo, es un abuelo con el nieto, porque no hay generación intermedia. Y cuando oyen en la Cancillería, están en la Cancillería y oyen la voz de Hitler sobreponiéndose, salen corriendo. O sea, no es que se quedan primero aturdidos y salen corriendo, porque sí que lo hacen responsables de la ruina que están pisando, porque es físicamente una ruina, y además del hecho de que falta la generación, falta el padre, está el abuelo y está el único chaval, hombre de esa generación que vemos es el hermano de Edmund, que está acobardado y escondido en una covacha. Y yo creo que esa es una de las grandes... Y otra de las cosas que a mí siempre en medio de este horror que hablamos, el cielo es el hospital donde va el padre del chico. Es las paredes blancas, las sábanas blancas, las enfermeras tan limpias y tan maravillosas, los platos que le dan. ¿Cómo un hospital se puede transformar en el cielo? Bueno, me recordó... Porque estaban locos por ir al hospital. Eso me recordó, estoy leyendo en un libro de un tal maravilloso. Arkady Babchenko, que es un ruso veterano de la Primera Guerra de Chechenia, y cuenta exactamente lo mismo, de los sufrimientos terribles de los soldados rusos en Chechenia. El único lugar donde se era feliz era el hospital. Era el único lugar donde se comía caliente, donde las sábanas estaban limpias, donde había agua para ducharse. Y me recuerdo un poco, ¿no? Como es claro, curioso, que ¿no? aquí- No, él cuando el cuenta en hospital. el hospital, es que aquí me dan menestra y como sí, tres sí. y un caldo por la noche. En fin, claro, es claro, no quiero volver, pasar de la miseria a un lugar digno, limpio. Claro. Los Luego, uniformes de las enfermeras, son sí, tan simpáticas, blancos, sí, son son simpáticas, son muy simpáticas, son agradables. agradables. Claro, es Eso una el cielo. estancia temporal, porque luego tiene que volver nuevamente a ese piso donde están todos hacinados, 5 familias, 10 personas. El momento en el cual dice, claro, si estuviera en un hospital se podría curar. E inmediatamente hay una transición muy rápida, que hace una elipsis y se va, está. y ya está en el hospital. Ya está. Hay nada, son décimas de segundo. No sé si podré llevarlo, dice el otro. Sí, Pues ya pero- está. y ya está en el Pero hospital. ahí tenéis otro dato de cómo hasta... Él pinta también personajes llenos de humanidad y llenos de buenos sentimientos, porque el médico dice, he rechazado casos peores y sin embargo voy a tratar, no os garantizo nada, pero voy a y como intentarlo. pasa Antonio, efectivamente en el siguiente fotograma ya está en el Ya está en el hospital. hospital. Luego ahí tienes una persona que es capaz de Sí, sí. preocuparse, de hacer esa gestión, No, sí. de llevarlos. En la familia, la hermana se preocupa por su hermano pequeño porque no ha dormido en casa, el padre bendice a Dios por los hijos que ha tenido, incluso el nazi escondido tiene remordimientos por no poder ayudar, y cuando llega la policía tiene ese gesto de valor de decir, no tengo documentación, yo no trato de ocultarme, llévenme, que pase lo que tenga que pasar, no puedo seguir viendo cómo mi hermano está en las calles, cómo mi hermana se prostituye, cómo mi padre se siente culpable porque se siente una carga para nosotros. Es decir, ahí hay una carga de sentimientos Nobles. nobles, y Siempre lo hay un que- código ético. Todo el cine de Rossellini Eso es, así, ¿no? él es un Bueno, de humanista. hecho, el comienzo de la película, él habla de que los jóvenes alemanes puedan redescubrir el sentido y la ilusión por la vida. Hay una especie de juicio moral, cuando habla sin la piedad cristiana nada es posible. Le dedica la película a su hijo, a Romano, que murió. Y bueno, sí, está toda la película impregnada de espíritu seminci, por entendernos, ¿no? Sí. Sí. Aparte, él tuvo ayuda del Vaticano para hacer la película esta. Pero es muy interesante eso que has dicho tú, de que de repente está diciendo, hombre, si pudiéramos llevarle al hospital, no sé qué, ya estás en el hospital. sí. Eso es la búsqueda de un estilo distinto. En un lenguaje tradicional se hubiera visto el hospital, un plano del Sí, hospital, gente entrando al sí. hospital, una sala donde hubiera estado él y ya le hemos visto. No, él es decide instantáneo, sí. romper ya en esta película, ya en Roma, ciudad abierta y en Paisa, lo intentaba. Aquí ya dice, no, yo Totalmente, ya sí, no me interesa el lenguaje ortodoxo o tradicional, voy a contar de otra manera. El cine tiene que ser otra cosa. Es un estado también mental. Se puede pasar de un lugar a otro sin las convenciones. Y eso lo va haciendo, Pero eso y lo va haciendo. eso y es ya, muy suyo. Ese tipo de y rompe ya transiciones el con cine. elipsis permanentes es muy de Rossellini y empieza aquí. Y llama la atención. Eso yo creo que es uno de los rasgos definitorios de la película desde un eje cinematográfico. Eso, y luego hablaba David, claro, lo que dice el profesor es tremendo, este profesor que es sobón, pederasta, ¿no? Cómo Fíjate toca el al otro, niño. el es una- general ese que llama. Sí, bueno, el general y el profesor, ¿no? Le traen los niños. Los claro. dos. Al final es algo, en fin, muy repulsivo. Dice, claro, aquí esto es una derrota, se trata de sobrevivir. Y el otro personaje que dice, antes éramos nacionalsocialistas y ahora solamente somos nazis. ¿No? Pues, bueno, esa asunción de la realidad, nueva realidad política. Que El Vae Victis romano. Pero antes hablabas de Luis del hermano,
que me parece interesante hasta qué punto, yo creo además no se insiste lo bastante en ello, el personaje tremendamente derrotado, fracasado que es el hermano, porque se pasa toda la película sin atreverse a hacer aquello que la responsabilidad y la familia le exigen, y cuando por fin lo hace es demasiado tarde, se ha desmoronado la estructura familiar que le esperaba como un salvador. Y le sale bien, es una sorpresa para el espectador que piensa que va a ser detenido. Y que, bueno, estará mucho tiempo entre rejas y saldrá después. Pero llama la atención que de repente, no, si me han soltado ya, no tengo ningún problema. Con lo cual, claro, había sido un desertor. Tipo llamado a filas. Había sido un desertor. Eso es. Y entonces ese es el secreto que guarda. No era un nazi, sino que es un desertor, pero que tiene miedo porque le buscan como nazi. Y al final, claro, su presencia en la sociedad es fundamental porque tiene una cartilla, podría tener una cartilla que llevaría algo de comer a su casa. Y porque es uno de los pocos supervivientes de esa generación. Antes hablábamos que es verdad que esa es una película en la que queda muy claro que gente de esa generación solo está él. Pero fijaros, si vamos analizando personajes, por no pasar tan deprisa por el papel del profesor, que a mí me parece que es clave en dos momentos determinados. En primer lugar, por lo que es de fuerza negativa. Hay una fuerza positiva de una familia que tiene esos códigos donde tratan de sobrevivir y todos están juramentados, y la fuerza negativa que ejerce sobre ese chaval que está tratando de sacar adelante y de suplir la ausencia de su hermano mayor en esa tarea de ser la locomotora familiar, y entonces cómo él sucumbe ante el influjo negativo de una persona que es claramente nazi, que ha sido nazi y que le cuenta que... Una teoría nazi. Pero fijaros, es todavía más interesante cuando de repente el chaval va a confesarle, ya he hecho lo que me has pedido, he eliminado al débil. Y entonces él se lleva las manos a la cabeza y dice, pero ¿cómo es posible que hayas hecho? Yo no te lo he dicho, yo no quiero saber nada. Es esa gran parábola de lo que fue el nazismo, de hacer una cosa terrible y después tratar de aparecer como inocente ante la historia, ¿no? Y ese es, yo creo que el momento en el que te das cuenta de que Rossellini dice, este es el retrato de esa generación. No retrata a Hitler esa frase, ¿eh? Hitler jamás habría dicho yo no dije esto. Además, No Hitler, pero sí a la generación de alemanes que inmediatamente sí, quisieron... los no nazis, que siempre que pidieron el perdón de los que no se han enterado de nada, que es la gran contradicción moral de Alemania. Pero yo creo que los nazis convencidos, no me imagino a un Eichmann diciendo, yo no te dije eso, lo mío era solo teorizar. No eran teóricos. Y siempre fueron consecuentes con su discurso y con sus acciones. Hay un momento después, justo de esa confesión al profesor, donde dice, bueno, ya he matado a mi padre y el otro, en fin, pero bueno, que yo no sé nada. Cómo sale huyendo el chaval Edmund. Me gusta mucho cómo Rossellini hace ese picado desde el balcón y se le ve corriendo por las calles del Berlín destruido. Creo que define muy bien también el momento ese del personaje, que es la huida ya hacia el final. Ahí empieza su huida hacia el final. Ahí es donde él se da cuenta que no tiene salida, ¿no? Es decir, que vive y que ha sido abducido por esa fuerza negativa, ¿no? Y es verdad, y llega tarde, porque si hubiera tardado unas horas, su hermano hubiera venido, se hubiera podido restablecer, ¿no? Y ese es el canto, y ahí es donde yo creo que se encierra ese mensaje críptico, de acuerdo, pero esperanzador, ¿no? Es decir, este chaval perdió la esperanza, pero si no la hubiera perdido, había elementos para que las cosas hubieran podido salir, como de hecho salieron. Sí, lo que yo me pregunto es si en el 48 o en el 47 se veía venir la Alemania de los 60, de los 70, que es otra pregunta. Yo creo que no. A lo mejor no había resquicio de esperanza. Es difícil. Sí. Visto desde hoy, sí, pero de entonces luego, no. El plano secuencia del que hacía referencia antes José Luis, rodado por Carlo Lizani, todo arranca ahí, cuando él se va de la casa, en Espicado, que decíamos, y sale corriendo, y luego ese deambular que tiene por algunos lugares de Berlín, por el Berlín destruida, y sí que se ve la ciudad completamente, en fin, muy poco agradable, muy sórdida, muy triste, y él, pues va, en fin, corriendo por las calles, saltando el órgano en la iglesia, en la catedral, en fin, todo tampoco eso. Le sirve. Que tampoco le sirve. No sirve nada. Y que le lleva hasta ese edificio. Nada. Claro, desde el que ve la salida del cadáver de su padre, cuando ya llega incluso la familia tarde, ¿no? Y bueno, le van a meter ahí, y a través, luego pasa un tractor, por un tractor, en fin, es todo como. En fin, como muy duro, ¿no? ¿no? Como algo de sol. Sí, un rayo. Sí. Un rayo, sí. Y entonces él de repente, de una manera impensable, se tira y se mata. Sí. Es terrible, o sea, el llegar el chico es terrible, no puede vivir ya con eso, con el haber
matado a su padre, aunque él pensó que era lo mejor que podía hacer para que no sufriera a su padre, y porque le han dicho estas cosas. Es terrible, es un final terrible, la angustia terrible del niño. Y el del propio padre también, eso ¿no? pero es terrorífico. Cuando al final se está discutiendo sobre si tienen que enterrarle con féretro o sin féretro, porque es más barato sin féretro, o dice, bueno, y el pijama, no, el pijama está viejo, pero los calcetines son de lana, y son aprovechables. Esto Toda esa hace parte, referencia a la esa miseria, parte del comisariado de alojamiento, por así decirlo, con el jefe de casa, que es la parte neorrealista de la película, eso parece que está en Totó y todo esto, los que están viviendo por allí, con ese tío enorme que es el jefe de casa, que por lo visto era un luchador. Lo sacaron, igual que al niño le sacaron de un circo. El niño es el hijo de un clon de un circo y director de un circo de Berlín, y era un chico que hacía cosas en el circo. Bueno, pues ahí todos es gente que no son actores ninguno. Uno era luchador, el grande, que es el jefe de la casa. Los otros tipos son no sé, son unos físicos extraordinarios. Hay una chica como estrella de cine, que quiere ser estrella de cine, que va muy guapa, muy pintada. Bueno, todo ese mundo de que nos estamos comiendo los kilovatios, que a ver cómo podemos robar un poquito de electricidad, los cigarrillos, hay solo patatas, el carbón, todo eso, aunque yo por edad no lo haya podido vivir, sí lo tengo metido en mi código genético de la posguerra española, las cartillas de racionamiento. Todo eso está metido y dices, joder, eso era un horror y un paisaje moral terrible. Peor todavía, no poder comer más que patatas, la sensación terrible de ver a la gente diciendo no hay nada. Es que además, fíjate, eso es terrorífico y eso está muy bien dado. Hay un matiz que añade horror, que es que nosotros estamos acostumbrados, como españoles, a ver a los sajones, a los alemanes, como una raza hegemónica. Y no estamos acostumbrados a ver a las mujeres alemanas convertidas en jineteras de los ingleses en pubs, a un paisaje como de Grozny o de Palestina, pero los rasgos son teutones. Ahí esperaríamos otros rasgos, esperaríamos un niño iraquí, no un niño alemán. Y todo eso es una paradoja para la sensibilidad que tenemos desarrollada ahora. Claro. Es una paradoja. ¿Por qué ese niño tan guapo, tan rubio, con esos tirantes tan de cantar en los Alpes con la familia Trapp, está metido en este decorado? Algo no cuadra. Algo no cuadra. Pero ese es el valor documental. Claro, eso me refiero. Eso está claro. Pero no solamente el valor documental, hay una perspectiva. Yo creo que la épica, el relato épico de la guerra, que empieza con Homero, termina en la Segunda Guerra Mundial. Después de ese horror se acaba, que es cuando se descubre a la víctima. Y esta película contribuye mucho a eso. Es el paisaje de las ruinas, de los derrotados, de los perdedores. Sí, David, yo creo que se acaba en la épica homeriana, esa homérica. Estoy de acuerdo, pero también es verdad que hay contrastes. Antes hablábamos, la única casa un poco lujosa que está en pie es la del general pederasta. Es decir, los nazis son los que mejor viven. Y eso en la propia historia. Bueno, muchos fueron reciclados a los mandos de la democracia alemana. Imagínate que esta película la ha visto alguien que no haya conocido muy bien ni la historia del Holocausto, ni haya conocido los detalles. La conclusión que llega es un Berlín derruido, un Berlín absolutamente en ruinas, donde las personas humildes están muriendo de hambre, se prostituyen o tienen que robar la electricidad, y sin embargo tienes al general viviendo en una casa bastante razonable para lo que era la posguerra del Berlín del 48, y además rodeado de niños que les van a dar, y de una cohorte de señoras guapas quien quiere ser actrices. Eso es tremendo, porque lo que te está contando es que en ese momento todavía los nazis tenían una situación, digamos, privilegiada, ¿no? Los nazis que habían sido capaces, naturalmente, de estar hay un momento, es breve en la película, el mundo de la noche. El que frecuenta la hermana, que bueno, puede ser una boate de cualquier sitio, de Berlín en el 48, 47 que está rodada la película, o podríamos encontrar en cualquier otro lugar, frente a la desolación, a la miseria y al hambre, hay un mundo artificial. Ese mundo no es alemán, no es alemán. Es el de los vencedores. Claro, están allí tomando whisky e invitando a las chicas. Un surtido de mujeres alemanas que han ido ahí atraídas por el dinero. A ver qué es lo que pueden pillar. Es el Comodoro Club de La Habana, donde no entra un cubano, es un ambiente que está en manos de los turistas occidentales y entran mujeres para ofrecerse. Es lo mismo, es ese no espacio que diría Baudrillard que que han creado los vencedores. Pero fíjate que es el único momento, digamos, entre comillas, de lujo que sale en la película. Como La Habana. Y está muy bien hecho. Sí, está muy bien hecho. Y muy bien iluminado. Y es un cabaret que podía ser un cabaret de Nueva York, que podía ser un cabaret de París. Y es el mundo de los cigarrillos. O de Casablanca. Sí, exacto. Y el mundo de los cigarrillos, del coñac, De hecho, me parece incluso un reproche que hace Rossellini a las tropas aliadas. Porque no ves a un alemán o un inglés allí donde hay sufrimiento. Los ves impostando el rollo de llamar al barman para pedir un dry martini.
en una capsulita que han creado, y fuera, donde está la realidad, Sí, sí, donde no está el está. horror, es que es el turista en La Habana, es que es lo mismo. Son Fuera, los- donde está el horror, y- nadie y- le importa y- nada. Y son los americanos que saca Billy Wilder en Berlín Occidente. Los que están en misiones, que les han llevado para hacer cualquier tipo de operaciones, o para el Pentágono, o para lo que fuera, están ahí. Pero ese mundo que tú dices, a mí siempre me ha cautivado. Es un plano muy sencillo. Las otras dos chicas en la barra, tratando de pescar, no se sabe bien si un paquete de cigarrillos, un marido, no se sabe lo que quiere. La salvación. Pero eso, una esperanza. La noche le supone una esperanza para ella. Y es terrible, ¿no? Que eso sea la esperanza, que sea eso, ¿no? Ahora, y eso con el hermano, la dignidad que dice, un cigarrillo no lo quiero. Esa es toda la dignidad que tiene el hermano hasta que ya se ve libre. Pero es terrible. Decía David algo en lo que estoy completamente de acuerdo, diciendo que probablemente en ese plano de la boat nocturna hay un reproche a los vencedores, y yo creo que sí. Hay otro todavía más explícito, que es los que están comprando el gramófono, que son soldados aliados, y que están pagando por Hitler, recuerdo, esa sí, especie por de... souvenir, sí. Y claro, te das cuenta de que ahí hay... Y son los dos únicos momentos de la película en los que aparecen las fuerzas aliadas. Es decir, es un Berlín en el que no existe para nada la presencia militar, que tendría que ser, digo yo, muy visible en el 48. Y sin pero embargo, no él se ve, no se ve. no se ve. Él hace esa elipsis intencionada. Él mete la cámara en el metro, en la puerta del metro y en el mismo metro, y ves que sale la gente de vagones, y ahí no hay nadie más que los propios berlineses, alemanes o los que sean. Cuando el chico le roba con la pastilla de jabón, habla de que es mentira, no hay ni pastilla de jabón, es como una esencia que tienen, porque es el truco, como le engañan al chico. Y oye, y lo engañan al chico y tú dices, pero bueno, no hay un átomo de piedad, nada, les da igual, oye, chaval, y vete con ella. Como Es le roba la otro báscula mundo. también, Sí, el tipo claro. baja el coche, le da 2 latas, le roba la báscula y le deja ahí tirado. Sí, piedad no hay ninguna. Bueno, Hay otra cosa que a mí la me báscula. falta en la descripción de Berlín, aparte de las tropas aliadas, hay otra cosa que a mí me falta, que no, a lo mejor se me ha escapado, no recuerdo ningún detalle de esto, que es que durante varios años en Berlín explotaban bombas que no habían explotado, que habían caído, que están entre las ruinas, las Sí, pisaba sí. un niño, volaba. De hecho, cuando él deambula, antes de la escena final, deambula por Berlín, en algún momento yo tengo la impresión de que lo que va a pasar narrativamente Que es va a pisar una bomba, que, ¿no? es que va a pisar una bomba o algo parecido, ¿no? Pero eso no hay ningún detalle. Yo sé que fue un problema enorme en la posguerra en la posguerra alemana, en las ciudades bombardeadas, como ahora en tantos lugares donde hay minas abandonadas y demás. Y eso es un detalle, ese es un miedo que no está presente en la película en y ningún faltan momento. también quizá noticias del exterior. En esta película en algún momento podía haber sonado un aparato de radio, haberse oído algo que pasa, algo que en otro lugar está ocurriendo. No, aquí son esta esas película cosas. muy aislada. Campanas, Sí, un nada más, órgano. no, muy aislada. No hay ninguna noticia del mundo fuera de esa Eso es realidad. porque él tenía una que nos idea. muestra Rossellini. Él quería que esto, que es un argumento que se le ocurrió él estando en Berlín, que no pareciera una historia inventada. O sea, que él se inventa la historia de este chico y de su familia, y luego, bueno, pues que esto pareciera como un documental. O sea, que él lo que quería era, bueno, se me ha ocurrido esto, pero tengo este mundo delante, voy a acoplarlo. Es curioso que no sé si sabéis que cuando él se llevó a toda la gente para hacer la parte de los interiores, se lo llevó a Roma. Entonces, claro, nada más terminar el rodaje, todos se perdieron, porque lo que no querían era volver. Y los fueron cogiendo uno por uno y los devolvieron a Berlín a todos. Porque esto lo que querían era quedarse en Italia a vivir. Porque imagínate, no es que estuviera bien Italia, pero al lado del otro es lo de siempre, era el paraíso. Y los fueron cogiendo y los llevaron a casa a todos. otra Y yo vez, creo que a también Berlín. el contexto aporta, ¿no?, en la película. Quiero decir, esta es la tercera película de la trilogía de Neorrealista, la posguerra, ¿no? Y en Chitaperta y en Paisa él se fija más en los héroes, ¿no?, tanto de la resistencia italiana como después de los partisanos, ¿no? Y sin embargo aquí no busca a los héroes. Esa es la diferencia. Claro, es una evolución. Y además lo hace premeditadamente, no quiero héroes, no quiero nada, es decir, yo quiero otro ángulo completamente distinto. Por eso a veces echamos de menos cosas que, si analizamos la película como una pieza independiente, pues se explica menos por qué no ha querido fijarse en eso, ¿no? Si lo miras en el contexto del engarce de las tres películas, te das cuenta de que él ha querido premeditadamente buscar... Es que por eso decía yo lo de antes, esta reflexión es un poco forzada, pero es una connotación que a mí me recuerda cuando Norman Mailer inventa la depresión hipster. Dice, después de la bomba atómica es imposible la felicidad, es imposible la épica, es imposible el heroísmo, solo queda la agonía de vivir urgentemente porque vamos a morir todos. Ese vuelo existencialista no está en esta película, pero es la misma constatación. Después de la Segunda Guerra Mundial no hay héroes. La Edad del Bronce es una mentira, aquí no hay héroes, no hay más que destrucción y víctimas. Y eso creo que es una conclusión que todavía hoy impregna
la forma en que informamos y escribimos sobre las guerras actuales. Ya nadie busca héroes, todo el mundo busca víctimas. Desde la Segunda Guerra Mundial nadie busca un héroe en ninguna parte. Sí. Y si hay un héroe es porque salvó vidas, no porque acabó con ellas. Y eso es algo que nace en la depresión posbélica, después de Hiroshima. ¿Cómo vas a buscar héroes? Que es lo que decían los Mailes, se acabó. Y esta película también incide en eso, lo que pasa es que lo hace muy pronto. Por eso, fíjate, hay una depresión o un discurso depresivo en el padre justo antes de morir, que por cierto hay dos detalles de la película que no me gustaron, que me parece que están cargados de diálogos, que es la introducción, que me parece... cuando él habla, digo, tío, si quieres escribir una novela, hazlo, pero no nos metas esto Moralina. nada más empezar. Y el discurso del padre que antes de morir, que es cuando dice... Oye, yo también tuve mi guerra, yo combatí la Primera Guerra, he sido un buen alemán. Parece que ser buen alemán, como dijo alguien, consiste en empezar guerras y perderlas todas. Mi generación también tuvo su guerra y cumplimos como vosotros, ya basta. Somos buenos alemanes todos, porque cada vez que nos llamaron a la guerra fuimos. La visión de la carne de cañón, la visión del tipo robado de su vida para que se vaya a morir a una primera línea, eso es nuevo. Eso antes de la Segunda Guerra Mundial no ocurre. Sí, pensé que ibas a decir el discurso del padre, que está un poco forzado cuando se está tomando el té envenenado. Bueno, estoy orgulloso de mis hijos, ya parece una despedida, él no puede saber que ese té le va a llevar al final. Eso es la parte neorrealista, en donde cargan las tintas. En cuanto al principio, el prólogo, ten en cuenta que entonces el cine estamos hablando de hace ya 70 años, tenía otras maneras y entonces había que contar, incluso lo tenía también el Ladrón de bicicletas. Aquí pusieron una voz al final, cuando el padre va con el chico, en la censura española, puso una voz diciendo, pero la vida ofrecerá otros recursos. Terrible. Sale la gente del partido del Lazio, le han pillado con la bicicleta, la han abofeteado delante del niño, al final el niño en el plano ese fantástico le coge al padre de la mano y van y dice, pero hay un hálito, hay una esperanza, hay un rayo de luz. No había nada. Es el horror. Aquí se incluyó. Y aquí, yo no sé, aquí lo mete Rossellini, a lo mejor forzado al principio, como en las películas mudos ponían unos textos que había que leer antes, pero evidentemente yo creo que sobra, porque está todo tan claro lo que quiere contar y cómo lo cuenta, incluso rompiendo los moldes tradicionales de una narrativa, que yo creo que aquí nace si no es la puerta, como dijeron, no sé si fue uno de la Nouvelle Vague, digo, esta es la brecha por la que ya va a entrar todo el cine moderno directamente hacia el infierno, decía, porque aquí ya empieza Stromboli y Te querré siempre, ya son unas películas que no tienen nada que ver, como se ha contado el cine hasta ese momento. Él se apoya ya en la parte documental y saca a una señora refugiada que prefiere casarse con un aldeano de la isla de Stromboli que no sabe nada para salir del horror de un campo de concentración y hace una especie de documental sobre la cara de Ingrid Bergman, que es su mujer, y sobre el aislamiento terrible y el horror que le supone para ella esa posguerra. A partir de esta película, insisto, cambia no solo Rossellini, cambia el cine, cuenta de otra manera, no hay elipsis. Cambia tanto que, no hay nada. Se puede decir, forzando un poco la historia, que es tan precursor que gran parte del cine que se hace ahora mismo tiene esa técnica, pero esa técnica buscada. Las TV movies famosas están a caballo entre los documentales y las películas de ficción. En el fondo no es nada más que coger, digamos, ese germen, yo creo que mal crecido y mal regado y mal florecido, ¿no? Pero déjame que te diga una cosa. Lo que tiene mucho valor de esta película es pensar que está hecha en 1947, cuando está recién terminada la Guerra Mundial y no sabes lo que va a pasar después. Porque si nosotros hiciéramos ahora una película cualquiera, sabiendo lo que ha pasado después, plantearía las cosas de otra manera. No tendría mérito. Y sin embargo, yo os pregunto directamente, ¿qué hubiera hecho el chaval si en vez de llegar en el momento en el que llega y ve cómo están sacando, hubiera llegado 5 minutos más tarde y hubiera visto a su familia y a su hermano ya redimido, etcétera, etcétera? Pues, esas son, ¿qué hubiera pasado? Claro, pero ese es el fatalismo que retrata Rossellini. No lo sabemos, nunca lo llegaremos a saber. Habría bajado de ese edificio en ruinas y se habría incorporado a la familia. Él había huido ya, él en ese momento había cortado con la familia, había salido ya de allí. Y bueno, se sentía solo, desamparado, con la duda siempre permanente, la pena de haber asesinado, haber matado a su padre. Bueno, pero es incluso cruel, ¿qué habría pasado? Pues no lo sabemos, pero yo creo que ahí es la concatenación de factores negativos que hacen que la película tenga ese pozo tan amargo. Es que por eso decía al principio, es que no da un resquicio a la esperanza. Es que dice, bueno, el chaval por lo menos, mira, el hermano ya ha salido, este se une allí y todos van a ir saliendo poco a poco de la miseria. No, es que eso es la crueldad, porque Rossellini te está diciendo, podría haberlos salvado. Había formas de salvarlos. Pero no habría bastado con esto, pero no ha querido hacerlo.
La familia que se que aguante. no llega ni a despedir tampoco el A mí me parece un padre. detalle cruel, un epílogo cruel. O sea, el pero- director te dice, había una alternativa, Sí, pero no no la he querido, deseo. no he querido hacerlo. Sí. Yo creo que es un niño que mata a su padre, pero al final ha habido una transformación en ese chico y al final es un hombre el que se suicida. Yo creo que el chico ya no es un niño. Y además lo deja bien claro lo del fútbol. Es que es verdad, es que al lado de los otros la cara de este chico es una cara distinta, ya no tiene nada que ver con los niños, ya es que ha envejecido. Se decía eso, ¿cómo envejece un niño una tarde de domingo? Joder, imagínate lo que ha envejecido este En la chico película. en media docena Sí. de tardes. Es verdad que va terrible. envejeciendo a lo largo de la película, Envejece. es verdad lo que tú decías, Es Dorian incluso Gray. los planos de final son más oscuros, también ahí yo lo acentúo un poco, y luego el final, cuando él deja la chaqueta colgada de la viga, se tira Se por hace ahí a modo de responsable. tobogán, se le cae el tirante, bueno, que es el minuto, ese es su momento final ya, ¿no? Es como la sensación antes de que él se vaya a matar, las cosas que hace. Juego un poco como un niño, bajo por el tobogán, sí. me dejo esto, dice el sol, el rayo, y de repente es como una revelación y ¡bum! Y se Pero tira. fíjate, cuida la Cierra los chaqueta, ojos y cuida se la tira. chaqueta como si todavía la fuera a necesitar. Como si... Es que te planteas... Quizás no pasa sabe un que se va a tranvía, tirar. es al que final eso- pasa un tranvía. El tranvía, al final, sí, el Al tranvía final. está Eso muy que tú presente dices, en la pasa película. la vida otra vez, dice, Claro. bueno, aquí de esto va a haber mucho. Esto es Por solo eso un digo ejemplo. que el único elemento que te hace pensar que la ciudad, a pesar de todo, no es una especie de conjunto de zombies deambulando, sin Sí, ningún tipo de si no esperanza, sería es eso. es que la modernidad, bueno, el progreso, pasa el tranvía varias veces en la película, y ese es el único elemento que le conecta a Rossellini con lo que vino después, con la resurrección de Alemania. Y si Y hubiera ca- y llegado... casi más que la modernidad, lo que le da el tranvía es como movimiento, Sí, vida, sí, vida, algo, es el ruido, atisbo de clink, vida. clan, clan, sí, sí. el tranvía Sí, da bueno, vida. y de cierto Eso progreso, me el gusta tranvía que mucho camina hacia el futuro, ¿no? la metáfora tuya de que parecen zombies, es que si no sería un mundo de Claro. zombies y eso los mueve. Pero ¿qué hubiera pasado si en el momento en el que él llega y se tira por el tobogán, donde yo estoy con Antonio, yo creo que él en ese momento todavía no ha interiorizado que se va a tirar, y justo cuando se asoma, una vez ya desde el piso más inferior, y ve que es justo el momento en el que están sacando el féretro de su padre y lo están tratando allí de una manera tan poco respetuosa y con otros cadáveres, etcétera. Y eso es cuando él se da cuenta. Pero, ¿y si hubiera llegado en otro momento, se hubiera tirado? Probablemente no. Es esa circunstancia la que yo creo que te deja pensando, ¿no? Es esa... Que nunca lo sabremos, Luis. Claro, no se va a saber. Bueno, a No ver, lo sabremos. tú ya has dicho tu plano favorito, que se lo has pisado a Luis, ¿no? ¿Es ese Lo o siento, no? Luis. Sí, no voy a decir otro porque a lo mejor se lo piso y ya me quedo con ese y no voy O sea, tocando que ningún otro ¿cuál más. es? Entonces, lo que te gusta es lo del... Ese, disco. bueno, y obviamente no sé si también voy a pisar, pero también me parece muy poderoso el plano del envenenamiento, obviamente. Como la tranquilidad con que lo hace, el padre que no lo sabe, que acepta un té de su hijo, que le va a matar y que todo es tan rutinario, tan rutinario. Y el único que no lo sabe el espectador, lo sabe el niño, el padre no lo sabe. Y cómo queda dormido, a mí también me parece un plano poderoso ese también. ¿Y para ti, Antonio? A mí me gusta especialmente, bueno, como ya nos han pisado algunos planos, pues me gusta el de el tranvía, la primera vez que aparece de una manera muy poderosa el tranvía, que es cuando él va con el profesor hacia su casa y entonces bueno, ya llega el tranvía. Entonces el movimiento que tienen los actores o los figurantes sí. más bien, saliendo y entrando del tranvía, la cámara fija, la cámara no se mueve en ningún momento. Bueno, terminan de subirse los viajeros y al final el tranvía arranca y desaparece con la cámara absolutamente anclada, ¿no? Creo que ese es un momento también muy conseguido de la película. ¿Y para ti, Luis? Pues ya que no puedo insistir No, pero dilo, mi para que se escena vea, y preferida. así te lo pone No, Carlos Alonso. yo creo, bueno, si quieres insisto en ese, aunque quiero decirte que hay otro momento también muy poderoso de la película, que es la reacción del chaval cuando el profesor, es decir, la persona que le tiene que instruir, que le tiene que dar las lecciones para sobrevivir, le ha dado primero la lección, entre comillas, es decir, aquí no pueden sobrevivir los débiles, tienen que sobrevivir los fuertes. Él llega a su propia conclusión, cree que el mensaje es el de envenenar a su padre, y cuando vuelve y el profesor le dice, no, yo no te he dicho eso, no te he pretendido enseñar eso, la cara, es decir, ese es el momento en el que ese niño ha dejado completamente de ser niño, de ser humano, de ser persona, y esa transformación, cómo sale corriendo despavorido de aquel lugar, tratando de encontrar sentido a lo que acaba de ocurrir, ¿no? En ese momento en su interior, en su mundo interior, ¿no?
A mí ese me parece el momento, pero en fin, reconozco que visualmente, porque no hay diálogo y es lo que le da mucha fuerza dramática, es el momento que antes Por cierto, comentaba que en David, esa en esa relación entre el profesor y el niño hay una segunda interpretación histórica que podemos hacer, además de la que comentaste antes, es cómo el nazismo fue capaz de abducir la voluntad del pueblo alemán. Sí, sí. Les dijo, igual que el profesor abduce la de este niño, dice, quiero que mates, y mataron. Sí. A mí el plano me había que dar, aparte de que tú ya lo elegiste, que es muy bueno cuando sale la voz de Hilder en off por esa ciudad, que eso parece una pesadilla del Bosco, o sea, es una cosa terrorífica, algo que siempre va a estar presente en la historia, y es el plano del cabaret, porque siempre va a haber un Tropicana, un Pasapoga, en España lo había en la posguerra, siempre va a haber ese mundo y ese contraste. Yo no sé cómo, pero siempre en las ruinas siempre saldrá el cóctel y la coctelera, la barra de los bares, los señores, las chicas, los cigarrillos. Eso también es eterno y va unido junto con el horror y siempre estará. Y el plano está muy bien hecho. Yo no sé, debe ser un local que estaba... Yo creo creer que eso es Berlín, que no es en Roma, donde rodaron ese cabaret, pero es magnífico, cómo van vestidos, eso sí que es... El valor testimonial es maravillosa, los peinados que llevan las mujeres, la manera de dar los cigarrillos, los tipos que ni las miran, las dejan en la barra y ahora, oye, ¿qué tal? Este parece simpático. Eso yo creo que ha existido, existe y existirá toda la vida, ¿no? Me quedé con ganas de ver una cosa, horror. porque la película se rodó en el sector francés de Berlín. Sí, en la Me parte quedé, francesa me les quedé con ayudaron ganas de mucho. ver el soviético, para saber si ya se iba esbozando el siguiente conflicto, el de la Guerra Fría. Es una Porque coproducción. porque la eso tampoco película. está contado. Es No, italo francesa, sí. Sí, italo-alemana-francesa. Como él había estado trabajando mucho tiempo Rossellini en Francia, logró eso. Y el sector es el francés, es verdad, pero es el que le dieron las facilidades. Sí, obvio. Yo supongo que el sector ruso estaría igual de hecho polvo. No, pero me otro, gustaría ver si si había cabaret en el sector alemán, ruso, si había algo distinto, algo en lo que fuera perfilándose lo que luego fue el muro del Checkpoint Charlie. Si eso ya se estaba germinando en el 47. Tan en el pronto, A lo verano. mejor no había cabaret, había solo un chiringuito que tendría que haber para yo- tomar una copa. Es demasiado pronto, ¿no? Yo creo que para... Claro, o sea, a eso me refiero, si ya se notaba o no, porque en la película del Tercer Hombre sí está presente, es que hay un lado soviético que es distinto del lado occidental, que ya no es igual. Yo no sé en qué año se rueda esa película, ahora no me acuerdo del Tercer Hombre. Pues por esta época. Pero en la Viena del Tercer Hombre ya no es lo mismo estar en el lado ruso o en el lado occidental. Y en esta película eso no se llega ni a atisbar. ¿no? Sí, además se ve porque van en jeeps, ¿no? Y continuamente van de un sitio a No otro. hay garantía judicial en los rusos, que chupan y desaparecen.